¿Alguna vez has sentido que el timbre de un teléfono puede fragmentar tu realidad en 1000 pedazos en un solo segundo? Eran las 3 de la mañana cuando el sonido agudo de mi móvil desgarró el silencio de mi habitación en Madrid, y supe, sin necesidad de mirar la pantalla, que mi vida tal como la conocía acababa de terminar para dar paso a un pasado que intenté enterrar bajo capas de ambición profesional y distancia geográfica. Antes de sumergirnos en los secretos que guardan las paredes de mi casa de la infancia y en cómo el resentimiento puede pudrir una familia, te pregunto a ti que me lees, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo por aquellos que te hirieron, solo porque comparten tu sangre? Cuéntame tu opinión en los comentarios mientras te narro este viaje al centro de mis heridas. El nombre de mi madre, Elena, brillaba en la oscuridad, y la voz temblorosa de mi hermano menor, Mateo, me devolvió a la realidad de un solo golpe. Mamá se había caído, y esta vez el daño no era solo físico, sino que el olvido empezaba a nublar sus ojos claros. Al colgar, me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de los kilómetros que me separaban de aquel pueblo en las montañas donde el tiempo parece haberse detenido entre el olor a eucalipto y el rencor acumulado. Preparar la maleta fue un acto de masoquismo puro. Metí entre la ropa mis miedos, mi culpa por no haber llamado el domingo pasado, y esa extraña sensación de que, al cruzar el umbral de la vieja casona familiar, dejaría de ser la arquitecta exitosa para volver a ser la niña que siempre buscaba la aprobación de un padre ausente y la mirada de una madre agotada. El trayecto en coche fue una procesión de fantasmas bajo la lluvia persistente del norte, y cada kilómetro que avanzaba era un año que retrocedía en mi memoria emocional. Al llegar, la fachada de la casa se erguía como un monumento al descuido. Las enredaderas habían reclamado las paredes de piedra, y la luz de la entrada parpadeaba como un corazón cansado de latir. Al entrar, el olor a humedad y a lavanda vieja me golpeó los pulmones, recordándome que el pasado nunca se va, solo se queda esperando en los rincones. Allí estaban ellos, mis hermanos, sentados en la misma mesa de roble donde una vez compartimos risas y que ahora era el campo de batalla de una guerra fría que apenas comenzaba. Mi hermano mayor, Julián, no levantó la vista de su portátil. Su armadura de ejecutivo era su única defensa contra la vulnerabilidad del momento, mientras que Mateo caminaba de un lado a otro con el nerviosismo de quien sabe que no tiene herramientas para enfrentar la vejez. No hubo abrazos, solo un intercambio de miradas cargadas de reproches silenciosos y la certeza de que el cuidado de nuestra madre no sería una misión de amor, sino el catalizador que haría estallar todas las minas que habíamos dejado plantadas en nuestra juventud. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, un silencio lleno de «debiste haber venido antes, y tú no sabes lo que es estar aquí solo». Subí las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo mi peso, y al abrir la puerta del dormitorio de mi madre, la vi, tan pequeña bajo las sábanas, tan frágil que parecía que un suspiro podría desvanecerla, y entendí que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un ajuste de cuentas entre nosotros tres. La penumbra de la habitación escondía sus arrugas, pero no la tristeza profunda que emanaba de su figura inmóvil, y por un instante me sentí como una intrusa en mi propia historia, una extraña que regresaba a reclamar un lugar que ya no le pertenecía. Julián entró detrás de mí, su reloj de oro brillando con una insolencia dolorosa en esa habitación austera, y supe que la primera batalla por el control y la responsabilidad estaba a punto de desatarse frente al cuerpo dormido de la mujer que nos dio la vida. El aire se volvió pesado, cargado de las palabras que no nos habíamos dicho en 10 años, y sentí que las paredes de la casa se estrechaban, atrapándonos en un laberinto de recuerdos y realidades divergentes del que solo saldríamos transformados o completamente rotos. El amanecer en el pueblo no trajo la paz que esperaba, sino una luz grisácea que desnudaba cada grieta de la cocina
y cada resentimiento oculto tras nuestras tazas de café humeante. Me desperté con el sonido de los pasos pesados de Julián en el pasillo, ese ritmo autoritario que siempre usaba para recordarnos que él era el primogénito, el que supuestamente cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros, mientras Mateo y yo solo éramos satélites girando a su alrededor. Antes de contarte cómo estalló la primera discusión por el dinero y el tiempo, dime, en tu familia, ¿quién es el que siempre intenta mandar y quién es el que siempre acaba huyendo de las responsabilidades? Déjame tu experiencia aquí abajo porque lo que ocurrió a continuación te resultará dolorosamente familiar. Estábamos los tres sentados en la cocina, el mismo lugar donde mamá solía hacernos bizcochos de limón, pero ahora el aire olía a medicina y a comida recalentada. Julián abrió su agenda electrónica con un golpe seco sobre la madera, un sonido que resonó como un disparo en medio de nuestra fragilidad emocional, y empezó a dictar sentencias sobre turnos de cuidados y gastos médicos, como si estuviéramos en una junta de accionistas de su empresa en Madrid. Mateo, con los ojos rojos por la falta de sueño y esa actitud defensiva que desarrolló para sobrevivir a las críticas de Julián, jugueteaba con una cuchara vieja, evitando mirar a los ojos a nadie mientras la tensión subía grado a grado. «Yo no puedo quedarme más de 3 días. Tengo una fusión importante la próxima semana, y mi mujer no va a entender que me desaparezca así como así», soltó Julián sin anestesia, y esas palabras fueron la chispa que incendió la pólvora que llevábamos años acumulando. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y decepción, porque mientras él hablaba de fusiones y negocios, yo recordaba las noches que pasé estudiando arquitectura con la luz de una vela para no molestar a mamá, y cómo él siempre fue el que se marchó primero sin mirar atrás. Le recordé que mamá no era un activo financiero que se pudiera gestionar por control remoto, que ella necesitaba presencia, manos que la sostuvieran y una voz que le recordara quiénes somos cuando su mente decide irse de viaje a otra época. Mateo, por su parte, explotó diciendo que él ya había dado suficiente, que él era el único que se quedaba cerca mientras nosotros vivíamos nuestras vidas de éxito en la ciudad. Pero todos sabíamos que su quedarse cerca significaba pasar de vez en cuando a pedirle dinero prestado a una anciana que no sabía decir que no a su hijo menor. La discusión escaló rápidamente. Los reproches volaban por la cocina como cuchillos oxidados, sacando a relucir eventos de hace 15 años, préstamos nunca devueltos, visitas de Navidad que duraban apenas 2 horas, y esa envidia silenciosa que siempre nos había mantenido separados a pesar de compartir el mismo apellido. En medio del caos de gritos y acusaciones, escuchamos un golpe seco en el piso de arriba. El corazón se me detuvo por un instante, y todos guardamos silencio, recordando de golpe la razón por la que estábamos allí. Subimos corriendo y encontramos a mamá de pie, agarrada al marco de la puerta, mirándonos con una confusión que me partió el alma en 2 pedazos iguales. «¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué hay tanto ruido en mi casa?», preguntó con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, de un desierto de olvido donde nosotros ya no teníamos nombre ni rostro. Ver la mirada vacía de la mujer que nos enseñó a hablar fue un golpe de realidad más fuerte que cualquier argumento financiero de Julián o cualquier queja de Mateo. Nos quedamos los 3 paralizados en el pasillo estrecho, como 3 extraños unidos por una tragedia común, dándonos cuenta de que mientras nos peleábamos por el control, estábamos perdiendo lo único que realmente importaba. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por la respiración agitada de mamá y el tic-tac del reloj de pared que parecía burlarse de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo. Julián bajó la cabeza por primera vez en su vida. Mateo se cubrió la cara con las manos, y yo sentí que el peso de la casa se desplomaba sobre mis hombros, obligándome a aceptar que los próximos días serían un descenso a los infiernos de nuestra propia historia familiar. No era solo la salud de mamá lo que estaba en juego.
Era la posibilidad de redención para 3 adultos que habían olvidado cómo ser hermanos en su afán por ser individuos independientes y exitosos. La casa vieja, con sus sombras y sus recuerdos, nos tenía atrapados y no nos dejaría salir hasta que enfrentáramos los monstruos que habíamos dejado encerrados en el sótano de nuestra infancia. Mirar a los ojos de mi madre y no encontrar ni un rastro de reconocimiento es como asomarse a un abismo profundo, donde el eco de mi propio nombre se pierde para siempre. Aquella mañana, después del incidente en el pasillo, entendí que mamá no solo estaba físicamente débil, sino que su mente se había convertido en un laberinto de espejos rotos, donde nosotros éramos simples sombras deformadas. Antes de relatarte el momento exacto en que comprendí que nuestra madre se estaba convirtiendo en una extraña en su propio cuerpo, dime, ¿cuál es el recuerdo más valioso que tienes con tus padres y cómo te sentirías si ellos lo olvidaran por completo? Tu respuesta me ayuda a entender la fragilidad de lo que estamos viviendo en esta casa abandonada por el tiempo. Me acerqué a ella con cuidado, como quien intenta no asustar a un pájaro herido, y le tomé las manos, esas manos que alguna vez fueron fuertes y olían a masa de pan, y ahora eran tan delgadas que recordaban al papel de fumar. Julián se quedó en el umbral de la puerta, incapaz de entrar, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el suelo, mientras Mateo se escondía tras su cinismo habitual, murmurando que esto era solo un episodio pasajero, causado por el cansancio. Pero yo sabía que no era así. Vi la mirada de mamá perderse en un punto inexistente de la pared, y supe que estábamos ante el inicio de un largo adiós. La llevamos de vuelta a la cama, y el silencio que se instaló en la habitación era tan denso que casi se podía tocar. Un silencio que gritaba todas las verdades que nos negábamos a aceptar. Cada uno de nosotros reaccionó a su manera ante la vulnerabilidad de la mujer que fue nuestro pilar. Julián empezó a hacer llamadas frenéticas a especialistas en Madrid, tratando de comprar una solución con dinero y contactos, como si el cerebro de mamá fuera una maquinaria que pudiera repararse con piezas de repuesto caras. Mateo desapareció en el jardín para fumar, huyendo de la realidad como ha hecho toda su vida, dejándome a mí sola con el peso de la rutina de cuidados. Las pastillas, la higiene, el puré que ella rechazaba con un gesto de niña pequeña. Mientras le limpiaba la comisura de los labios, recordé cómo ella me peinaba antes de ir al colegio, con una paciencia infinita que yo ahora luchaba por encontrar dentro de mi pecho agitado. La casa parecía haberse transformado en un hospital improvisado, donde los fantasmas del pasado caminaban por los pasillos a plena luz del día, recordándonos nuestras ausencias prolongadas y nuestras excusas baratas para no haber venido antes. Me senté en el borde de su cama, y por un segundo, solo por un segundo, sus ojos recuperaron un brillo de lucidez, y me llamó por mi nombre de pila, pero antes de que pudiera responder, la niebla volvió a cubrir su mirada, y me preguntó si ya había llegado el cartero con la carta de su padre que murió hace 30 años. Ese desajuste temporal me golpeó más fuerte que cualquier insulto de mis hermanos, porque entendí que para mamá, nosotros ya no éramos su presente, sino figuras borrosas en un pasado que se desvanecía por momentos. Al bajar a la cocina, encontré a mis hermanos discutiendo de nuevo, pero esta vez con voces bajas y cargadas de un miedo primitivo. Se dieron cuenta de que no había un plan de negocios ni una huida posible que pudiera salvarnos de ver cómo la mujer que nos dio la vida se convertía en un enigma indescifrable. La atmósfera se volvió asfixiante, con el olor a desinfectante mezclándose con el aroma del guiso que nadie quería comer, y sentí que las paredes de la cocina se cerraban sobre nosotros, obligándonos a mirar nuestras propias debilidades reflejadas en la fragilidad de nuestra madre. Estábamos allí, 3 adultos con vidas aparentemente resueltas, sintiéndonos como niños perdidos en un bosque oscuro, dándonos cuenta de que la verdadera enfermedad no era solo el olvido de mamá,
sino la desconexión profunda que existía entre nosotros tres. Una brecha que se hacía más ancha con cada minuto que pasábamos en esa casa llena de ecos y sombras de lo que una vez fuimos. ¿Cuánto vale realmente tu tiempo cuando la vida de quien te lo dio todo se está apagando como una vela en medio de una tormenta? Esa fue la pregunta que flotaba en el aire estancado de la sala, mientras intentábamos diseñar un calendario de cuidados que parecía más un contrato de guerra que un acto de amor filial. Julián sacó su pluma estilográfica y un papel en blanco, trazando líneas rígidas que pretendían dividir nuestros días, nuestras noches y nuestras conciencias en compartimentos estancos. Pero la realidad de nuestras vidas egoístas no encajaba en esos cuadros perfectos. Antes de que leas cómo nos lanzamos a la cara nuestras agendas llenas de compromisos vacíos para evitar quedarnos a solas con el dolor de mamá, dime con total honestidad, si hoy tuvieras que dejar tu trabajo para cuidar de un ser querido, ¿lo harías sin dudar o sentirías que estás sacrificando tu futuro por un pasado que ya no vuelve? Tu sinceridad es el espejo donde se reflejan mis propias dudas en este momento. La discusión estalló cuando Julián propuso que yo, por ser la soltera y sin hijos, cargara con el bloque principal de los días laborables, mientras él vendría algunos fines de semana si sus viajes de negocios a Londres se lo permitían. Sus palabras fueron como sal en una herida abierta. Me levanté de la silla sintiendo que la sangre me hervía, recordándole que mi carrera como arquitecta no era un pasatiempo ni un espacio vacío que él pudiera llenar con sus sobras de tiempo. Mateo, por su parte, se encogió de hombros y dijo que él no tenía estabilidad económica para aportar dinero para una enfermera privada, pero que tampoco podía quedarse mucho tiempo porque el ambiente de la casa lo deprimía, como si su estado de ánimo fuera más importante que la demencia que estaba devorando el cerebro de nuestra madre. Nos gritamos verdades deformadas por años de distancia. Julián me acusó de ser una resentida que siempre buscaba drama. Yo le acusé a él de querer comprar su ausencia con cheques en blanco. Y ambos nos volvimos hacia Mateo para echarle en cara que seguía siendo el niño mimado que nunca había dado un palo al agua. La cocina se convirtió en un tribunal de justicia donde nadie era inocente y todos éramos jueces implacables de las vidas ajenas. Mientras nos despedazábamos verbalmente, el sonido del televisor desde la habitación de mamá, sintonizado en un canal de noticias que ella ya no entendía, era el único recordatorio de la urgencia de nuestra presencia. Julián insistía en que su tiempo valía más en términos de euros por hora. Mateo insistía en que su libertad no tenía precio, y yo me sentía atrapada en medio de dos hombres que habían olvidado que la futilidad de sus excusas era un insulto a la mujer que estaba a solo unos metros de distancia, perdiendo su identidad. El calendario quedó sobre la mesa, manchado de café y lleno de tachaduras, un símbolo perfecto de nuestra incapacidad para ser una familia funcional, en el momento en que más se nos necesitaba. La tensión era tan física que me costaba respirar. Sentía que cada uno de nosotros estaba construyendo un muro de justificaciones para protegerse de la culpa. Pero esos muros solo servían para aislarnos más en nuestra propia miseria. No estábamos negociando turnos de vigilancia. Estábamos negociando cuánto de nosotros mismos estábamos dispuestos a perder para no sentir que habíamos abandonado a mamá en su hora más oscura. Al final de la tarde, nadie había firmado nada. El papel seguía allí como un reproche silencioso, y las miradas de odio que intercambiamos nos confirmaron que la verdadera batalla no era contra la enfermedad de mamá, sino contra el egoísmo que habíamos cultivado cuidadosamente durante nuestra vida adulta en la ciudad. La cena se sentía como una última ejecución antes de la sentencia final, un ritual vacío, donde el tintineo de los cubiertos contra la porcelana vieja era el único lenguaje que nos atrevíamos a hablar, para no terminar de destruir lo poco que quedaba de nuestra unidad familiar. Había cocinado un estofado, siguiendo la receta que mamá guardaba en su memoria antes de que el olvido se la robara, pero el sabor era amargo.
cargado de una tensión que hacía que cada bocado se detuviera en la garganta como una piedra fría. Antes de revelarte el secreto que Julián dejó escapar entre trago y trago de vino tinto, y que cambió para siempre nuestra percepción de la justicia en esta casa, dime, ¿has guardado alguna vez un rencor durante décadas solo para descubrir que la persona a la que culpas ni siquiera recuerda el daño que te hizo? Comparte tu historia conmigo, porque lo que ocurrió en esa mesa fue el estallido de una bomba de tiempo que llevaba 30 años tic-taqueando en el sótano de nuestras almas. Julián servía el vino con una mano temblorosa que intentaba ocultar tras su máscara de frialdad ejecutiva, mientras Mateo devoraba la comida con una ansiedad infantil, como si el acto de masticar fuera su única defensa contra las preguntas que nadie quería formular en voz alta. El vapor del guiso subía hacia el techo, mezclándose con las sombras de las vigas de madera, y por un momento el silencio se volvió tan insoportable que incluso el viento golpeando las ventanas cerradas parecía un grito de auxilio. Fue Mateo quien, con la imprudencia que da el segundo vaso de vino, mencionó el tema del testamento y de cómo papá siempre había favorecido a Julián en sus decisiones financieras antes de morir, dejando a los demás las migajas de una herencia emocional que no servía para pagar las facturas del presente. Julián dejó la copa sobre la mesa con una violencia contenida que hizo vibrar el cristal, y su mirada, cargada de un desprecio que solo se reserva para los hermanos que te conocen demasiado bien, se clavó en Mateo como un puñal de hielo. Tú no tienes derecho a hablar de favoritismos cuando has sido el parásito que ha vivido de los ahorros de mamá durante los últimos 5 años bajo el pretexto de buscar tu camino espiritual, escupió Julián, y en ese instante el velo de la cortesía se rasgó por completo. Yo intenté mediar, intenté recordarles que mamá estaba durmiendo en la habitación de arriba y que nuestra prioridad debía ser su bienestar, pero mis palabras se perdieron en el torbellino de reproches que empezaron a volar por encima de los platos de comida enfriada. Recordamos la vez que Julián se fue a estudiar al extranjero con el dinero que estaba destinado a mi carrera de arte, obligándome a estudiar arquitectura solo por la seguridad económica, y recordamos cómo Mateo desapareció cuando papá enfermó, dejándonos a nosotros dos el peso de un funeral y una viudez que no sabíamos gestionar. Las paredes de la cocina, que habían sido testigos de nuestras risas infantiles, ahora absorbían el veneno de nuestras palabras, volviéndose cómplices de una crueldad que solo la sangre compartida puede generar. Julián confesó entonces, con una sonrisa cínica, que él ya había hablado con un abogado para vender la casa en cuanto mamá dejara de ser consciente de su entorno. Una frase que resonó como una profanación en aquel espacio sagrado lleno de recuerdos y olor a hogar. Me levanté de la mesa sintiendo un asco profundo, no por la comida, sino por los hombres que tenía frente a mí, dándome cuenta de que el verdadero cáncer de nuestra familia no era la demencia de Elena, sino la avaricia y el resentimiento que nos habían convertido en perfectos extraños, vinculados únicamente por el odio y la conveniencia. El ambiente se volvió asfixiante. La luz de la lámpara central parpadeaba como si también quisiera huir de aquella exhibición de egoísmo, y sentí que la casa misma gemía bajo el peso de nuestras disputas, como si los cimientos de piedra no pudieran soportar más la carga de tantos años de mentiras y silencios acumulados. Julián se sirvió otra copa. Mateo se hundió en su silla con una expresión de derrota, y yo me quedé de pie, mirando la silla vacía de mi madre en la cabecera de la mesa, entendiendo que ella era el único pegamento que nos mantenía unidos, y que, una vez que ese pegamento se disolviera del todo, no quedaría absolutamente nada de nosotros tres, más que un puñado de cenizas y reproches. La cena terminó sin postre y sin perdón, dejando en el aire la promesa de una guerra civil, donde no habría vencedores, solo supervivientes marcados por la culpa de haber olvidado que, antes de ser rivales por un patrimonio,
Fuimos niños que se buscaban en la oscuridad para sentirse seguros. El aire del desván estaba cargado de un polvo centenario que parecía brillar bajo la luz de mi linterna, como si fueran partículas de tiempo suspendidas en el olvido absoluto. Después de la espantosa cena de anoche, necesitaba refugiarme en algún lugar donde el eco de las voces de Julián y Mateo no pudiera alcanzarme, y subí a la parte más alta de la casa buscando quizás una manta vieja o simplemente un momento de soledad entre las reliquias de nuestra infancia. Antes de que te cuente lo que encontré escondido en el fondo de un baúl de madera de cedro, y cómo ese descubrimiento cambió mi visión sobre el sacrificio de nuestra madre, dime, ¿alguna vez has descubierto un secreto sobre tus padres que te hizo darte cuenta de que no los conocías en absoluto como personas, sino solo como roles? Déjame tu respuesta, porque lo que leí en ese papel amarillento me hizo cuestionar cada una de mis quejas sobre mi propia vida sacrificada. Mis manos temblaban mientras apartaba cortinas apolilladas y cajas llenas de juguetes rotos, que una vez fueron tesoros invaluables para nosotros tres. Pero mis ojos se detuvieron en una pequeña caja metálica que tenía grabadas las iniciales de mi madre, Elena, mucho antes de que el apellido de mi padre borrara su identidad individual. Al abrirla, el olor a papel viejo y a un perfume de rosas ya evaporado inundó mis sentidos, y allí, entre fotografías en blanco y negro de una mujer joven y radiante que apenas reconocía, encontré una carta fechada meses antes de mi nacimiento que nunca fue enviada. La caligrafía de mi madre, elegante y firme, hablaba de un amor que no era mi padre, de un sueño de escapar a París para estudiar arte y de una renuncia silenciosa motivada por una lealtad familiar que terminó convirtiéndose en su propia cárcel de oro. Leí cada palabra con el corazón latiéndome en la garganta, descubriendo que la mujer que yo consideraba abnegada y simple había enterrado una pasión volcánica y un talento inmenso solo para que nosotros tuviéramos una casa estable y un apellido respetable en este pueblo olvidado de Dios. Mientras mis hermanos gritaban abajo sobre quién pagaría la luz o quién se quedaría con las tierras del valle, yo sostenía entre mis dedos la prueba de que mamá también tuvo una vida, una voz y un deseo que fue devorado por las necesidades de una familia que nunca le dio las gracias. La carta describía un futuro que nunca existió, un mundo de colores y lienzos que ella cambió por pañales, guisos y el silencio de un marido que nunca entendió su mundo interior. Sentí una punzada de vergüenza tan profunda que las lágrimas empezaron a mojar el papel, borrando un poco la tinta de una confesión que había esperado décadas para ser leída. Me di cuenta de que mi resentimiento por haber estudiado arquitectura en lugar de arte era una nimiedad comparada con el vacío existencial que ella aceptó con una sonrisa cada mañana. Y de repente, la figura de la anciana confundida que dormía en el piso de abajo cobró una dimensión heroica y trágica que me dejó sin aliento. ¿Cómo podíamos ser tan egoístas de pelear por su herencia material, cuando ella nos había entregado su propia vida en bandeja de plata, sin pedir nada a cambio? Guardé la carta contra mi pecho, sintiendo el peso de su secreto como una responsabilidad sagrada que ahora recaía sobre mí, y supe que no podía dejar que Julián vendiera esta casa, ni que Mateo siguiera desperdiciando el legado de una mujer que se anuló a sí misma por nosotros. El desván, con sus sombras alargadas y su frío penetrante, ya no me parecía un lugar de desorden, sino un santuario de la verdad, donde el pasado de mamá gritaba justicia ante la indiferencia de sus hijos. Bajé las escaleras lentamente, con la carta escondida bajo mi jersey, sintiendo que cada paso me alejaba de la niña herida que fui, y me acercaba a la mujer que finalmente empezaba a ver a su madre como un ser humano completo, con luces y sombras que nosotros, en nuestro ciego egoísmo, nunca nos detuvimos a observar. Al llegar al pasillo y ver a Julián todavía pegado a su teléfono,
Sentí una mezcla de lástima y rabia, sabiendo que él nunca entendería el valor de lo que estaba escrito en ese papel amarillento, porque para él la vida se mide en resultados y no en los sacrificios invisibles del corazón. El aire en el salón principal se volvió tan denso que cada palabra pronunciada se sentía como un golpe físico directo al estómago, mientras Julián, con esa frialdad quirúrgica que lo caracteriza, soltaba la propuesta que terminaría por dinamitar los pocos puentes que quedaban en pie entre nosotros tres. Estábamos rodeados de los muebles de roble que habían visto pasar generaciones, pero la modernidad despiadada de mi hermano mayor no respetaba ni la historia ni el aroma a hogar que todavía impregnaba las cortinas descoloridas. Antes de que escuches la crueldad con la que Julián justificó el despojo de nuestra madre y la respuesta feroz que salió de mis entrañas, dime de qué lado estarías tú. ¿Priorizarías la comodidad de una residencia especializada con todos los lujos médicos o lucharías por mantener a tu madre en su hogar, aunque eso significara destruir tu propia paz mental? Tu elección define quién eres en los momentos de crisis, y lo que sucedió a continuación puso a prueba cada fibra de nuestra moralidad. Julián cerró su ordenador con un golpe seco que resonó como una sentencia de muerte, y mirándonos fijamente, afirmó que había investigado las mejores instituciones en las afueras de la ciudad, lugares con jardines artificiales y enfermeras uniformadas donde mamá sería atendida por profesionales, y nosotros podríamos recuperar nuestras vidas de una vez por todas. Mateo, en un principio, guardó un silencio cobarde, balanceándose sobre sus talones, atrapado entre su deseo de libertad y el residuo de culpa que todavía le quedaba. Pero yo sentí que el desván y la carta que llevaba escondida cerca del corazón me daban una fuerza que no sabía que poseía. No es un mueble viejo que puedas mudar a un depósito para que no estorbe en tu agenda, grité, y mi voz rebotó en las paredes como un trueno que despertaba a los fantasmas de la casa mientras Julián se levantaba, perdiendo por fin su compostura de ejecutivo exitoso. El enfrentamiento se volvió visceral. Nos lanzamos a la cara cada sacrificio no reconocido, cada centavo gastado y cada minuto de ausencia, mientras la sombra de la mujer que nos dio la vida parecía encogerse en la habitación de arriba ante el estruendo de nuestra ingratitud. Julián argumentaba que el amor no era suficiente para gestionar una demencia senil, que mi romanticismo arquitectónico no pagaría los cuidados constantes que ella requería y que quedarnos aquí era un suicidio social y profesional para los tres. Mateo, finalmente seducido por la idea de no tener responsabilidades, empezó a asentir, y esa traición me dolió más que cualquier insulto de Julián, porque entendí que estaba sola en esta trinchera de recuerdos y lealtad. Les hablé de la dignidad, les hablé de la carta del desván sin revelar su contenido, intentando hacerles entender que mamá ya había renunciado a su vida una vez por nosotros, y que enviarla a morir entre desconocidos era el acto de traición más vil que una sangre podría cometer contra otra. La discusión escaló hasta que los gritos se convirtieron en un caos de reproches históricos sobre quién fue el hijo favorito y quién cargó con las deudas de quién, olvidando por completo que el objeto de nuestra disputa era un ser humano que aún respiraba bajo nuestro mismo techo. Julián llegó a amenazar con llevar el caso a los tribunales para incapacitarla legalmente y vender la propiedad, y en ese momento de oscuridad absoluta sentí que la casa vieja ya no era un refugio, sino una celda donde la avaricia de mis hermanos actuaba como carcelero. El odio que emanaba de Julián, la indiferencia de Mateo y mi propia desesperación crearon una tormenta eléctrica que parecía capaz de incendiar las vigas de madera seca, dejándonos a todos expuestos en nuestra desnudez emocional más absoluta. No había marcha atrás. La máscara de familia unida por la tragedia se había roto en 1000 pedazos irreconciliables, dejando al descubierto que lo que realmente nos aterraba no era la enfermedad de mamá,
sino el espejo de sacrificio y amor incondicional que ella representaba y que nosotros, en nuestra mezquindad moderna, éramos incapaces de igualar. El silencio que siguió a la tormenta de gritos fue el más amargo de mi vida, un vacío cargado de la certeza de que, hiciéramos lo que hiciéramos, algo dentro de nosotros se había roto para siempre, y ninguna solución logística podría pegar los trozos de nuestra hermandad fracturada. Me quedé sola en medio del salón, viendo cómo mis hermanos se retiraban a sus esquinas como boxeadores derrotados, mientras el peso de la casa y de la carta en mi pecho me recordaba que la verdadera batalla por el alma de nuestra familia apenas estaba comenzando en la penumbra de esa noche eterna. El silencio que siguió a la tempestad de gritos no fue una tregua, sino un vacío asfixiante que se instaló en cada rincón de la casa, recordándonos que las palabras, una vez pronunciadas, son como flechas que no pueden volver a su carcaj. Tras el enfrentamiento, Julián se encerró en el antiguo despacho de papá, buscando refugio en la luz azul de su ordenador, como si los números pudieran protegerlo del hecho de que acababa de proponer deshacerse de su propia madre. Mateo se perdió en la oscuridad del jardín, y desde la ventana podía ver el brillo intermitente de su cigarrillo, una pequeña luz que delataba su incapacidad para enfrentar la realidad, sin escapar de alguna manera. Antes de sumergirnos en la melancolía de esta noche eterna y descubrir cómo el remordimiento empezó a carcomer nuestras defensas, te pregunto, ¿alguna vez has dicho algo tan cruel a un ser querido que el silencio posterior te dolió más que la propia discusión? Cuéntame cómo sanaste esa herida, porque en esta casa el aire parece haber muerto y la culpa flota como el polvo en suspensión. Yo me quedé en la cocina, rodeada de los restos de una cena que nadie terminó, sintiendo que el frío de las paredes de piedra se filtraba hasta mis huesos y me obligaba a mirar las grietas de mi propia vida. Me senté en el suelo, con la carta que encontré en el desván todavía apretada contra mi piel, y empecé a llorar, no por el futuro de mamá, sino por la vacuidad de nuestras vidas de éxito en la gran ciudad que nos habían robado la capacidad de ser humanos. Recordé los domingos de mi infancia, en los que esta misma cocina olía a pan recién horneado, y las risas de mis hermanos no eran armas arrojadizas, sino el sonido de una seguridad que creíamos eterna. ¿En qué momento nos convertimos en estos extraños que miden el amor en horas de cuidado y el respeto en herencias materiales? La penumbra de la casa parecía cobrar vida, mostrándome visiones de una niña que quería ser artista y de una madre que, a pesar de sus propios sueños rotos, siempre tenía una palabra de aliento que ahora yo no era capaz de devolverle. Subí las escaleras en silencio, evitando los escalones que crujían, y me asomé a la habitación de mamá. Allí estaba ella, respirando suavemente en una paz que nosotros no merecíamos, ajena a la guerra civil que sus hijos habían desatado en el piso de abajo. Ver su vulnerabilidad en medio de nuestra soberbia me hizo sentir una náusea espiritual, una comprensión súbita de que Julián y Mateo no eran malvados, sino que estaban aterrorizados por la fragilidad de la vida y por el espejo de su propio envejecimiento que mamá les ponía delante. Julián, tras la puerta del despacho, probablemente estaba llorando en silencio mientras revisaba balances financieros para no sentir el vacío de un hogar que él mismo quería destruir. Y Mateo, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, seguramente buscaba en el humo una salida a una madurez que siempre le ha quedado grande. Esa noche, la casa no era un edificio, sino un organismo vivo que sufría con nosotros, un escenario de sombras donde cada uno de nosotros se enfrentaba a su propio juicio final, sin más defensa que la memoria deformada de lo que una vez fuimos. La soledad se volvió física, un peso en el pecho que me impedía respirar con normalidad, mientras entendía que no podíamos seguir así, que el rencor nos estaba devorando más rápido que la enfermedad a mamá, y que, si no encontrábamos un camino de regreso el uno al otro,
terminaríamos siendo los herederos de una casa vacía y de un alma desierta. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, esperando que el amanecer trajera algo más que luz, esperando que el dolor de este silencio nos obligara finalmente a bajar las armas y a recordar que, antes que profesionales, antes que adultos y antes que rivales, éramos simplemente los hijos de Elena, la mujer que nos amó incluso antes de conocernos y que ahora nos necesitaba más que nunca en su silencioso naufragio, justo cuando la oscuridad de la madrugada parecía habernos tragado por completo y el rencor dictaba el final de nuestra historia. Un sonido débil pero constante rompió la pesadez del aire en la vieja casona. Era la campana de plata que mamá siempre tenía en su mesita de noche. Un sonido que de niños significaba que alguien tenía fiebre o que un sueño oscuro nos había despertado, pero que ahora resonaba como una tregua sagrada en medio de nuestra guerra fría. Antes de relatarte cómo un solo recuerdo compartido por una mujer que apenas sabe quién es logró silenciar el egoísmo de 3 adultos endurecidos, dime, ¿existe en tu familia un objeto o una canción que, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto daño se hayan hecho, tenga el poder de detener cualquier pelea y devolverlos a la infancia? Tu respuesta es el hilo que nos une a todos en esta fragilidad humana. Al oír el tintineo, Julián salió del despacho con el rostro desencajado y la corbata deshecha. Mateo subió las escaleras de 2 en 2, dejando un rastro de olor a tabaco y lluvia. Y yo, que ya estaba en el pasillo, empujé la puerta de su habitación con el corazón martilleando contra mis costillas. Allí estaba ella, incorporada sobre las almohadas, con una lucidez en la mirada que no habíamos visto en meses y que nos dejó paralizados en el umbral, como si fuéramos intrusos en un templo. No era la anciana confusa de la tarde. Era Elena, nuestra madre, reclamando su lugar en el mundo por unos breves y milagrosos minutos. Nos llamó a los 3 por nuestros nombres de pila, con una voz suave que cortó el aire como un suspiro de alivio, y nos pidió que nos acercáramos, que nos sentáramos a su lado como cuando el mundo se reducía a las 4 paredes de esta habitación durante las tormentas de invierno. Con una mano temblorosa, señaló el viejo álbum de fotos que descansaba sobre sus piernas y nos habló de un verano en el que el coche se estropeó camino a la costa y terminamos acampando bajo las estrellas, riendo mientras compartíamos un trozo de pan seco y soñando con futuros brillantes. Ustedes no son lo que poseen, ni lo que han logrado fuera de estos muros. Ustedes son los niños que se prometieron nunca soltarse de la mano cuando el río creciera, murmuró con una sonrisa que era mitad perdón y mitad despedida. Julián, el hombre de acero que pretendía venderlo todo, se derrumbó sobre sus rodillas y escondió la cara en las sábanas, sollozando con una vulnerabilidad que me recordó al niño de 8 años que lloraba si perdía un juguete, mientras Mateo le ponía una mano en el hombro, olvidando por fin sus propias carencias y su cinismo defensivo. En ese momento, la habitación se llenó de una luz diferente, una claridad que no venía del sol que empezaba a asomar por las montañas, sino de la comprensión de que estábamos peleando por los restos de una vida, cuando lo más valioso todavía estaba presente frente a nosotros. Mamá nos recordó el día que plantamos el roble en el jardín, cómo cada uno puso una palada de tierra y cómo prometimos que, sin importar cuán lejos voláramos, nuestras raíces siempre estarían entrelazadas bajo este suelo de piedra. Su memoria, aunque fragmentada y herida por la enfermedad, había rescatado la única pieza del rompecabezas que nosotros habíamos perdido en nuestra carrera por el éxito, la identidad de ser hermanos por encima de cualquier otra etiqueta social o profesional. Verla allí, tan frágil, pero tan poderosa en su capacidad de amar a pesar del olvido, hizo que nuestros planes de residencias, abogados y ventas de propiedades se desvanecieran como el humo de Mateo en la lluvia. Nos quedamos en silencio,
Pero esta vez era un silencio de reconstrucción, un espacio donde el aire ya no pesaba porque finalmente habíamos dejado de mirarnos como enemigos, para vernos como los náufragos de un mismo barco, que solo puede salvarse si todos reman en la misma dirección. La mano de mamá, cálida y arrugada, acarició la cabeza de Julián mientras ella volvía a cerrar los ojos, regresando lentamente a su mundo de sombras, pero dejándonos a nosotros una brújula moral que creíamos rota para siempre en el caos de nuestras ambiciones. Justo cuando la oscuridad de la madrugada parecía habernos tragado por completo y el rencor dictaba el final de nuestra historia, un sonido débil pero constante rompió la pesadez del aire en la vieja casona. Era la campana de plata que mamá siempre tenía en su mesita de noche. Un sonido que de niños significaba que alguien tenía fiebre o que un sueño oscuro nos había despertado, pero que ahora resonaba como una tregua sagrada en medio de nuestra guerra fría. Antes de relatarte cómo un solo recuerdo compartido por una mujer que apenas sabe quién es, logró silenciar el egoísmo de 3 adultos endurecidos, dime, ¿existe en tu familia un objeto o una canción que, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto daño se hayan hecho, tenga el poder de detener cualquier pelea y devolverlos a la infancia? Tu respuesta es el hilo que nos une a todos en esta fragilidad humana. Al oír el tintineo, Julián salió del despacho con el rostro desencajado y la corbata deshecha. Mateo subió las escaleras de 2 en 2, dejando un rastro de olor a tabaco y lluvia. Y yo, que ya estaba en el pasillo, empujé la puerta de su habitación con el corazón martilleando contra mis costillas. Allí estaba ella, incorporada sobre las almohadas, con una lucidez en la mirada que no habíamos visto en meses y que nos dejó paralizados en el umbral, como si fuéramos intrusos en un templo. No era la anciana confusa de la tarde, era Elena, nuestra madre, reclamando su lugar en el mundo por unos breves y milagrosos minutos. Nos llamó a los 3 por nuestros nombres de pila, con una voz suave que cortó el aire como un suspiro de alivio, y nos pidió que nos acercáramos, que nos sentáramos a su lado como cuando el mundo se reducía a las 4 paredes de esta habitación durante las tormentas de invierno. Con una mano temblorosa, señaló el viejo álbum de fotos que descansaba sobre sus piernas y nos habló de un verano en el que el coche se estropeó camino a la costa y terminamos acampando bajo las estrellas, riendo mientras compartíamos un trozo de pan seco y soñando con futuros brillantes. Ustedes no son lo que poseen, ni lo que han logrado fuera de estos muros. Ustedes son los niños que se prometieron nunca soltarse de la mano cuando el río creciera, murmuró con una sonrisa que era mitad perdón y mitad despedida. Julián, el hombre de acero que pretendía venderlo todo, se derrumbó sobre sus rodillas y escondió la cara en las sábanas, sollozando con una vulnerabilidad que me recordó al niño de 8 años que lloraba si perdía un juguete, mientras Mateo le ponía una mano en el hombro, olvidando por fin sus propias carencias y su cinismo defensivo. En ese momento, la habitación se llenó de una luz diferente, una claridad que no venía del sol que empezaba a asomar por las montañas, sino de la comprensión de que estábamos peleando por los restos de una vida, cuando lo más valioso todavía estaba presente frente a nosotros. Mamá nos recordó el día que plantamos el roble en el jardín, cómo cada uno puso una palada de tierra y cómo prometimos que, sin importar cuán lejos voláramos, nuestras raíces siempre estarían entrelazadas bajo este suelo de piedra. Su memoria, aunque fragmentada y herida por la enfermedad, había rescatado la única pieza del rompecabezas que nosotros habíamos perdido en nuestra carrera por el éxito, la identidad de ser hermanos por encima de cualquier otra etiqueta social o profesional. Verla allí, tan frágil pero tan poderosa en su capacidad de amar a pesar del olvido, hizo que nuestros planes de residencias, abogados y ventas de propiedades se desvanecieran como el humo de Mateo en la lluvia. Nos quedamos en silencio, pero esta vez era un silencio de reconstrucción.
un espacio donde el aire ya no pesaba porque finalmente habíamos dejado de mirarnos como enemigos, para vernos como los náufragos de un mismo barco, que solo puede salvarse si todos reman en la misma dirección. La mano de mamá, cálida y arrugada, acarició la cabeza de Julián mientras ella volvía a cerrar los ojos, regresando lentamente a su mundo de sombras, pero dejándonos a nosotros una brújula moral que creíamos rota para siempre en el caos de nuestras ambiciones. Con el amanecer filtrándose finalmente por las rendijas de las persianas oxidadas, la mesa de la cocina ya no parecía un campo de batalla lleno de reproches, sino el centro de mando de una nueva realidad que estábamos construyendo con los trozos de nuestras voluntades recuperadas. Julián había guardado su ordenador y, en su lugar, extendió un plano de la casa que yo misma había dibujado hacía años. Pero esta vez no lo mirábamos para calcular su valor de mercado, sino para entender cómo podíamos adaptarla para que mamá pasara sus últimos años con la dignidad que se merecía. Antes de revelarte el plan definitivo que trazamos para que ninguno de nosotros tuviera que renunciar a su vida, pero todos estuviéramos presentes en la de ella, dime, ¿crees que es posible encontrar el equilibrio perfecto entre tus ambiciones personales y el deber sagrado de cuidar a quienes te cuidaron, o siempre hay una parte de nosotros que debe ser sacrificada? Tu opinión me ayudará a entender si este nuevo camino que elegimos es una solución real o solo un sueño compartido. Julián tomó la palabra, pero ya no con la voz del ejecutivo que da órdenes, sino con la de un hermano que busca soluciones, proponiendo que él financiaría la reforma necesaria para instalar una habitación en la planta baja y contrataría a una enfermera profesional para los días de diario, liberándome a mí de la carga física constante. Mateo, por su parte, se comprometió a hacerse cargo de la gestión de la casa, de los suministros y de estar presente 3 tardes a la semana, aportando ese tiempo que antes malgastaba en su propia evasión y convirtiéndose en el apoyo logístico que mamá necesitaba para sus citas médicas y sus paseos por el jardín. Yo decidí que mi estudio de arquitectura podía funcionar perfectamente desde aquí durante 10 días al mes, permitiéndome supervisar los cuidados y devolverle a esta casa la luz y la vida que el descuido había ido apagando con el paso de las estaciones. No fue una negociación de abogados, sino un acuerdo de corazones que entendían que la futilidad de nuestras antiguas excusas ya no tenía lugar en este nuevo capítulo. Nos repartimos las tareas no por obligación legal, sino por un deseo genuino de reparar el tejido familiar que nosotros mismos habíamos desgarrado por egoísmo. Empezamos a hablar de colores para las paredes, de cómo recuperar el huerto que mamá tanto amaba y de cómo organizaríamos las Navidades para que, por primera vez en una década, esta casa volviera a oler a leña encendida y a familia unida. Sentí una liberación inmensa al ver a mis hermanos trabajar juntos en un objetivo común, viendo cómo Julián usaba su capacidad organizativa para el bien de todos y cómo Mateo encontraba un propósito real en el cuidado de nuestro patrimonio emocional. La casa vieja parecía rejuvenecer con cada decisión que tomábamos, como si las piedras mismas absorbieran nuestra determinación y se fortalecieran para protegernos del mundo exterior que antes nos mantenía tan distantes. El rencor que antes ocupaba todo el espacio se había evaporado, dejando paso a una fatiga dulce, la fatiga de quien sabe que está haciendo lo correcto a pesar de las dificultades que vendrán, porque sabíamos que la demencia de mamá seguiría avanzando, pero ya no nos encontraría solos ni enfrentados. Este nuevo pacto no era una solución mágica que borraría todos nuestros problemas de un plumazo, pero era una base sólida de respeto y amor recuperado, sobre la cual podíamos empezar a construir nuestra redención como hijos y como hermanos. Al cerrar la carpeta de los planes, nos miramos y sonreímos con una complicidad que creíamos perdida para siempre, entendiendo que el verdadero éxito no estaba en las fusiones de empresas de Julián ni en mis edificios de cristal.
sino en nuestra capacidad de volver a ser una familia funcional en medio del naufragio de la vejez. El sol de la tarde caía suavemente sobre el jardín, tiñendo de oro las hojas del viejo roble que una vez plantamos con la ilusión de la infancia, y por primera vez en muchos años, el aire en la casona no olía a olvido ni a reproche, sino a té de jazmín y a una paz que creíamos irrevocablemente perdida. Estábamos los tres sentados en la terraza de piedra, rodeando a mamá, que descansaba en su sillón favorito con una manta sobre las piernas y una serenidad en el rostro que nos devolvía la fe en cada uno de nuestros sacrificios. Antes de poner fin a esta historia de perdón y redención, y de cerrar la puerta de nuestra casa para dejarlos a solas con su propia reflexión, te pregunto por última vez, después de acompañarnos en este viaje por nuestras heridas, ¿crees que el amor familiar es capaz de sanar incluso lo que el tiempo y la mente han decidido borrar? Gracias por ser testigo de nuestro regreso a casa y por permitir que estas palabras resuenen en tu propio corazón. Julián, con la camisa remangada y sin rastro de su frialdad ejecutiva, sostenía la mano de mamá mientras le contaba historias de la ciudad que ella escuchaba con una sonrisa vaga pero cálida, mientras Mateo, con las manos manchadas de tierra tras haber recuperado los rosales que el descuido casi mata, servía el té con una delicadeza que nunca antes le habíamos conocido. No importaba que mamá no recordara exactamente nuestros nombres cada minuto del día, porque en ese momento lo que importaba era que recordaba que estaba a salvo, rodeada de las voces de quienes ella misma había formado con tanto amor y renuncia. La casa ya no se sentía como una carga o un activo financiero en disputa, sino como el santuario de nuestra identidad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido para permitirnos ser, sencillamente, hermanos. Miré a Julián y a Mateo, viendo en sus rostros la huella de la noche de tormenta que habíamos superado, y sentí un orgullo profundo al entender que habíamos elegido el camino difícil, el camino de la presencia y el cuidado, pero también el único que nos permitiría dormir con la conciencia tranquila y el alma llena. El sonido de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles eran la banda sonora de nuestra nueva vida, una vida donde las agendas se habían adaptado al ritmo de un corazón que late más despacio, pero con más sentido. Mamá levantó la vista hacia el cielo, señaló una nube con forma de barco y nos miró a los tres con una chispa de picardía en los ojos, recordándonos por un segundo a la mujer vibrante que alguna vez escribió aquella carta en el desván, y supimos que ella, de alguna manera mágica, sabía que habíamos ganado la batalla contra nuestro propio egoísmo. Ya no teníamos miedo al futuro, ni a la enfermedad, ni a los silencios que vendrán, porque habíamos descubierto que mientras estuviéramos juntos, la casa siempre estaría iluminada y el pasado nunca sería una cárcel, sino el cimiento sobre el cual construiríamos nuestros días restantes. El té se enfrió en las tazas mientras hablábamos de cosas triviales, de la próxima cosecha de manzanas y de las reparaciones del tejado, disfrutando de la belleza de lo cotidiano que antes despreciábamos por buscar éxitos vacíos. Al final de la tarde, cuando la primera estrella empezó a brillar sobre las montañas, Julián se levantó, nos abrazó a Mateo y a mí, en un gesto que selló nuestro pacto para siempre, y entendí que este no era el final de una tragedia, sino el comienzo de una leyenda familiar escrita con la tinta del perdón y el amor incondicional. La puerta de la casona quedó abierta, dejando que la luz del hogar se proyectara hacia el camino, invitando a cualquiera que estuviera perdido en su propio rencor a recordar que siempre, siempre es posible volver a casa y empezar de nuevo.